¿ya? En este proyecto lo que pretendemos es que ustedes aprendan de modo ordenado y disciplinado, obtener información del mismo tema de diferentes fuentes y después integrarlo en uno solo, en un solo documento, puedan ustedes armar de un modo muy específico, de acuerdo a un propósito que van a redactar en, creo que el jueves, si nos da tiempo, ustedes van a redactar qué propósito tienen con o qué quieren alcanzar con el resumen que ustedes van a redactar. Porque una vez teniendo claro qué es lo que yo, qué información quiero recopilar, es mucho más sencillo poder obtener esa información y que no sea muy dispersa la información que vayamos a obtener, porque hay muchísima información interesante de los tópicos o los temas que les puse, pandemia, COVID, en un momento no me acuerdo, son creo que 4 o 5 tópicos que les Sí, tengo. profe, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo en mi papel. El otro día lo hice, pero no se lo he enviado. Ok, de esos 5 tópicos, uno van a escoger y sobre ese vamos a encontrar información. Pandemia, virus, coronavirus. Yo hice de virus, profe, y le envié como Ok, 20 líneas. ok, ahora nada más me van a escoger el tópico, uno de los tópicos, y por qué a ti se te hace interesante investigar sobre este tema, pero aquí no me interesa que ustedes busquen información, sino que manifiesten sus motivaciones que tienen para poder investigar sobre el tema. ¿Por qué te interesaría a ti investigar ese tema en particular de los 5 que yo les propongo? En otros periodos era libre, era abierto del tema que a ti te hubiese gustado, aunque no tenga nada que ver con lo que está sucediendo. Pero hoy en día nos piden delimitar un poco más las opciones que ustedes tengan en razón de que acompañemos desde nosotros los docentes desde casa esta situación que nos toca vivir en la pandemia y por eso no, es un poquito reiterativo el estar con algunos temas en particular. En el anterior vimos emociones y sentimientos, ahora de modo libre ustedes van a escoger de esos 5 temas el que más les parezca para encontrar información que tenga un carácter divulgativo. No es cualquier tipo de información, sino tiene que ser información dado por instituciones o académicos que sean peritos en la materia, es decir, que sean especialistas en la materia que ustedes van a escoger, no que sea la opinión de un periodista X o de un artista o de algún político, sino de especialistas en el tema que van a trabajar. Se espera que ustedes puedan encontrar esa información de los especialistas. ¿Sale? Continuamos entonces con esta información que vamos a estar recabando. ¿Para qué hacer un resumen? Los propósitos específicos para hacer un resumen son comprender mejor un texto, repasar antes de un examen, preparar una exposición oral o escrita o buscar información sobre un tema que te interese. Estos 4 puntos los explicamos en la clase anterior. Si se acuerdan, estaba la pregunta y ustedes, algunos de ustedes apoyaba con una respuesta y por mi parte complementaba la respuesta. Todos dieron una respuesta muy acertada. Mi trabajo en este caso fue nada más complementar la información. Eh, ¿Por qué nos ayuda a comprender mejor un texto, el resumen? Porque nos permite ver cuáles son las ideas principales que tiene
el texto y en base a ello lo podemos reconstruir posteriormente. Repasar antes de un examen, porque es importante hacer un resumen, porque generalmente los maestros nos van indicando cuáles son los puntos más importantes de su materia y ustedes van haciendo anotaciones y eso les puede servir como resumen para posteriormente solo retomar la información que el maestro les ha dicho que es interesante. Y así cada uno de esos 4 puntos lo fuimos desarrollando. Ahora, ¿qué es el resumen? Léelo, Jesús, por favor. Jesús Camal. Los propósitos específicos para hacer un resumen son comprender mejor un texto, repasar antes de un examen, preparar una exposición oral o escrita, o buscar información sobre un tema que te interesa. Ok. Resumen. Sigo. Ajá. Resumen. Es una técnica de reducción de un texto donde se detallan los aspectos principales del mismo. No se trata de cambiar el significado del texto, sino de realizar la síntesis de los aspectos más importantes. Es así que se extraen las ideas principales y se desechan las secundarias. Esto lo hemos visto en primer año, cuando veíamos la cuestión de ideas principales y ideas secundarias. Las ideas principales nos permiten entender el texto en sí y leyendo todas las ideas principales podemos entender el tema. Y las ideas secundarias solo van explicando o van aumentando la información que se ha dado de la idea principal, clarificando algunas veces. Y esta construcción de los textos por medio de las ideas principales y secundarias es lo que debemos de empezar a identificar. ¿Qué es lo que me da la pauta para saber cuáles son las ideas principales? El título del tema. Si mi tema es el virus, o si mi tema es la pandemia, o si mi tema es coronavirus, cuando yo lea el cuerpo del texto, aquello que haga referencia inmediata a este tema que se está tratando, estaremos ante una idea principal y considerar que la construcción de los textos es por medio de párrafos. En un párrafo generalmente debe haber una idea principal y en base a esa idea principal se van desarrollando las demás ideas. No quiero decir que solamente haya una idea principal en un párrafo. No estoy diciendo que deben encontrar cuál es la idea principal del párrafo y en base a ello poder ir localizando si existe o no una idea principal más dentro de un párrafo. Para extraer, para sacar la idea principal, hay que leer detenidamente el párrafo. Si se acuerdan de los párrafos, ¿verdad? El párrafo es de inicio hasta el punto y aparte. Ese es un párrafo. Por ejemplo, aquí, Sofía, ¿cuántos párrafos hay en esta diapositiva? 2. 2. Perfecto. 2 párrafos. ¿Cuántas ideas principales? 2. En el primer párrafo, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el título, Sofía? Propósitos para hacer un resumen. ¿Para qué hacer un resumen? ¿Y cuál sería la idea principal del primer párrafo? Propósitos para hacer un resumen. Ok, propósitos para hacer un resumen. Perfecto. En la misma dinámica, Mauricio, en el segundo párrafo, ¿cuál sería la idea principal? Pero se va a poner mi cámara. No sé. Ve cómo lo hizo tu compañera. ¿Para qué hacer un resumen? Y aquí los propósitos para hacer un resumen. Esa es la idea principal de este párrafo. Todo lo demás va explicando por qué es importante. Aquí, resumen. Siguiente párrafo. ¿Cuál sería la idea principal?
Nada, Mau. Cristian, ayude a Mauricio. ¿Cuál sería la idea principal en el segundo párrafo? Bueno, a mi parecer es como que explica más para qué sirven los resúmenes y en qué nos puede beneficiar hacer resúmenes. Ya sea con sus palabras o sacando la idea principal de ese segundo párrafo. ¿Hay alguna definición aquí en este segundo El párrafo? segundo párrafo es de realizar la síntesis de los aspectos más importantes. Entonces sería, resumen, es una técnica de reducción de un texto, obtenía de la síntesis de los aspectos más importantes. Todo lo demás es una cuestión explicativa. Y ustedes tienen que aprender a identificar, a abstraer las ideas principales de los textos. Eso es un ejercicio que conforme más lo practiquen, se les va a hacer mucho más fácil poder realizarlo, ¿sale? Fátima, ayúdeme con lo siguiente. Actividad 2. Contesta las siguientes preguntas. Si tu objetivo es comprender mejor un texto que lees, ¿por qué sería conveniente resumirlo? Perdón, este ya lo hicimos, el que sigue. Esto fue lo que hicimos la semana pasada, la clase anterior. Pasos para elaborar. Pasos para elaborar un resumen. 1. Determinar el tema principal. ¿Sobre qué voy a investigar? ¿Qué información quiero que conozcan? Hasta allí. Determinar el tema principal. Es como el nombre de ustedes. Ustedes tienen un nombre propio y tienen sus apellidos. Aquí, para determinar el tema principal, hay que poner cuál es el tema y cuáles serían los adjetivos que califican el tema para empezar a acotarlo más. Virus en sí. ¿Pero qué quiere estudiar del virus? No puede estudiar la palabra virus en su totalidad porque es muy amplio. Virus que han afectado a la humanidad o virus que han beneficiado a la humanidad. O sea, de eso se Investigar trata, ¿no? qué es el virus. ¿Vale? Pandemia, lo mismo. Generalmente se espera que ustedes definan el concepto para que se sepa de qué están hablando cuando se refieren a este término o concepto. Posteriormente van delimitando con algún aspecto específico de ese tema para poder investigar y obtener información mucho más precisa y específica de lo que tú quieres obtener. Eso es muy importante. El punto 2, Fátima. Plantear preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Cuándo surgió? ¿Dónde pasó? Etcétera. Aquí usar los adverbios interrogativos acerca del tema son muy básicos para poder profundizar en este tema. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, con qué finalidad? Serían preguntas básicas y necesarias para poder ahondar o profundizar en el tema. No lo olviden. El ejercicio que les toca hacer mañana es hacer, ¿qué sé? ¿Qué me gustaría saber? Como lo hemos trabajado en otros proyectos, es hacer un cuadro comparativo de 5 cosas que yo sé acerca de este tema. Esta mañana se va a entregar. Así es, mañana se entregan. Y 5 cosas de lo que me gustaría saber del tema. Es el segundo paso que tendríamos que hacer para elaborar nuestro resumen. El paso 3, ¿cuál sería, Fátima? Leer determinadamente el texto y subrayar las ideas principales. Muy bien. Entonces, como siguiente paso, eso está marcado para el jueves, ustedes van a descargar de 3 a 4 documentos que hablen del mismo tema
Y el trabajo principal es subrayar. No necesariamente tienen que imprimir esos documentos. Si lo gustan hacer, son libres, pero lo pueden trabajar de modo digital, lo descargan y desde su dispositivo van haciendo, si saben subrayar, lo pueden descargar en un documento Word, en un solo documento Word, pegan los ¿Cómo se cuatro documentos, subraya? es copiar y pegar. Pero Ok. que el ejercicio más importante es leer e ir sacando las ideas principales de el texto que han escogido. No me vayan a agarrar textos muy extensos o artículos muy largos. Vamos a trabajar, como es un Cinco, resumen, ¿cuántas líneas de vamos texto? a trabajar con documentos de 1 a 2 cuartillas. Aunque tenga Ok. mucha información, Solo traten, lo más importante, ¿no? mm, es lo que van a extraer, pero de los textos, cuando ustedes descarguen un artículo, cuando ustedes descarguen alguna información que les pareció relevante de lo que están investigando, eh, lo van a hacer en base a estas preguntas de qué sé y qué no sé del tema. Y generalmente vas a dedicarte a encontrar lo que yo no sé del tema. Cuando tú encuentres el artículo, trata de encontrar la información de lo que tú no sabes, que aparece en algún encabezado, para extraer esa información y pegarla y posteriormente leerla y encontrar las ideas principales de ese texto. Y así se te facilite mejor hacer tu resumen. ¿Sale? Número 4. Vamos a cambiar de voz. A ver, Albert, léeme el número 4. Escribir el resumen organizando las ideas de acuerdo a su importancia. Muy bien. Aquí se nos va a pedir otro ejercicio, jerarquizar la información. Jerarquizar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ustedes van a enumerar las ideas que han sacado de sus textos según el orden de importancia, no según el orden de aparición. ¿Qué información pretendo poner primero? ¿Qué de segundo? ¿Qué de tercero? ¿Qué de cuarto? No necesariamente tiene que ser como aparece en el texto, es según tu subjetividad. Aquí se ve este apartado de cómo yo tomo la información que se me está dando o cómo yo comprendo la información que se me está dando. Y como van a manejar diferentes fuentes, la información puede que en cada uno de los textos salga de un modo diferente. Lo que para uno le pareció más importante y apareció en el primer párrafo, el otro lo pudo poner como una parte concluyente y ustedes se van a ir dando cuenta de este fenómeno. Pero en este paso que leyó su compañero consiste en que ustedes lo organicen, su organización de ustedes. A mí me tocará vigilar si esa organización es comprensible, es entendible, lo que ustedes han jerarquizado, lo que ustedes han puesto en ese orden jerárquico. ¿Sale? El número 5, Albert. Ya pasó. Mana, no escuché, se me está trabando la compu. Ok. Si se te traba por prender tu cámara, no prendas tu cámara. Lee, porfa. El número 5. Sí. Compara lo resumido con la fuente original para verificar no haber cambiado el sentido del texto. Así, eso es muy importante, tú ya sacaste sus ideas principales, lo que consideraste adecuadamente, pero a algunos de ustedes les gusta parafrasear lo que yo entendí, lo que a mí me pareció que dice el autor. Revisa lo que tú ya escribiste de la fuente original y ve si es exactamente lo mismo, porque así se crea lo que es el teléfono descompuesto. El autor no quiso decir eso que tú estás diciendo que dijo, y verificando puedes saber si realmente lo que tú comprendiste es lo que él está diciendo, o si le cambiaste alguna palabra que cambia el sentido del texto y quien lo lea pueda comprender otra cosa. Y no olviden que para este trabajo tenemos que justificar eh, eh, de dónde estamos tomando la información, es decir, lo vamos a referenciar.
Cuando aparezca, la idea 1 fue tomada de tal texto, la idea 2 fue tomada de tal texto, tiene que aparecer esas referencias. En la próxima semana vamos a hacer los ejercicios de referenciación de los textos, que también ya le hemos hecho. Sé que algunos de ustedes ya tienen bastante camino recorrido y saben hacerlo adecuadamente, y a otros les cuesta todavía un poco más de trabajo hacer esta cuestión de referenciar la información de sus textos, ¿vale? Número 6, Albert. Incluir la referencia bibliográfica de fondo de donde fue tomada la información final del texto. Ajá. Esto va a ser, como le estaba comentando, esta referenciación bibliográfica. Vamos a usar el sistema APA. Vamos a ver de modo general, no les voy a decir que se aprendan el sistema APA porque prácticamente es un libro completo de cómo hacer una referenciación del sistema APA. Vamos a ver las normas generales para referenciar de modo digital. Cuando yo tomo un documento digital, ¿cómo debo referenciarlo en el sistema APA? Es lo único que vamos a ver en la próxima semana, para que cuando ustedes armen su resumen puedan anexar esa referenciación según este sistema. Existen otros sistemas, le dije, la UNAM tiene su sistema muy específico de cómo se hace las referencias bibliográficas. Existe una básica, hay un nombre creo que es de Inglaterra, pero no me acuerdo cómo se llama, es de una escuela de Inglaterra que es muy importante, que también tiene su sistema de cómo hacer la referencia bibliográfica. Ahora, según el sistema escogido, se tiene que ser fiel a ello. Desde que inicies hasta que termines vas a utilizar el mismo formato de referenciación. No puedes utilizar el sistema APA en un lado, el sistema WADI en otro, el sistema UNAM en otro, el sistema, creo que es Oxford en otro, el sistema Harvard en otro de tus páginas. El que tú utilices desde el inicio hasta que terminas en cuestión de referenciación. Esto es cuando ustedes ya hayan hecho el trabajo de resumen. Los datos nuevos que encontraron, consideran incluir otros pasos para elaborar su resumen. Con sus palabras escribe una definición de resumen. Esto ya me entregaron la tarea, que ya se los califiqué, de donde ustedes hicieron la definición, que es un resumen. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Seguro? ¿Todo bien? Perfecto.